a partir de ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de sede Don Bosco. Hoy con el tema del Evangelio según San Marcos. Tenemos ya prácticamente 7 semanas tan solo en la introducción al Nuevo Testamento, en la introducción a los Evangelios. Hemos venido en un proceso. La semana pasada tuvimos un invitado especial. Yo le dije a mi hermano Hugo, salesiano Don Bosco, que nos acompaña en sedes. Yo lo presenté como invitado internacional. Claro, él es guatemalteco, seminarista que está con nosotros este año acá en Costa Rica. Y bueno, fue una enseñanza muy bonita que completó esa presentación de los evangelios o del evangelio como tal a la luz de esta aventura de conocer el Nuevo Testamento. Ahora bien, hoy nos corresponde ya, como diría yo, entrar de lleno a la Sagrada Escritura. Entonces ya tomar en nuestras manos la Biblia y empezar a caminar en la lectura y en la profundización de ella. Vamos en este modelo que vamos a tener durante 2 semanas, abordar cada evangelio en una primera instancia de generalidades y algunos segmentos. Y en la segunda entrega terminamos de ver algunas generalidades y vamos a los aspectos específicos o más relevantes que encontramos. Estoy clarísimo que es difícil abarcar todo el evangelio, por así decirlo, en 2 semanas. De hecho, que yo les he contado que en años atrás hicimos la tarea de leer palabra por palabra el Evangelio de San Mateo y duramos 1 año y 8 meses estudiándolo. Fue una experiencia lindísima, pero demandó mucho tiempo. En este módulo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, en el que estamos ahorita, vamos a ver los evangelios, obviamente, de una forma general, pero yo esperaría que ustedes puedan en su casa, en su tiempo, poder invertir más en profundizar en el significado y en los diferentes textos de la Sagrada Escritura. Muy bien. Yo quisiera que hagamos la oración. Entonces, aquí la tenemos. Dices, bendito San Marcos de León, es así como se llama el santo. Entonces vamos a orar, como lo digo siempre, conforme a algunas de las jaculatorias o de las oraciones más tradicionales de la iglesia. En este caso, vamos a utilizar esta que es un poco antigua. Sí agradezco a los que están por ahí tener el micrófono no silencioso durante el tiempo de la oración, y ya después cuando yo les doy la palabra ya podemos abrir los micrófonos. Esa será incluso nuestra señal para que ustedes puedan participar. Les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh santo y justo protector, bendito San Marcos de León, tú que evitaste la desgracia del dragón, tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiado en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos, te ruego confiadamente, amansa los corazones, los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí esté, de todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense y desee. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos se preguntan, bueno, profe, esta oración es como muy antigua, sí, data de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIV, siglo XIII, y bueno, es ese lenguaje solicitando la protección de San Marcos de León, un santo que se asocia con la lucha contra la maldad, contra el mal, contra el demonio, contra el dragón infernal. Recuerden que esta es una época en la que el pensamiento humano se centra en Dios. Decimos que la Edad Media es teocéntrica, donde Dios es el centro. Entonces, todo conocimiento, todo pensamiento debe pasar por Dios, y entonces toda mentalidad, incluso, ¿por qué no? Ilusión o mito, también debe ser pasado por ese camino de Dios. De ahí que encontremos en ella algunos elementos que nosotros hoy comúnmente no utilizamos, pero yo, en aras de poder siempre recordar algunos elementos de nuestra fe católica, históricos, culturales, utilizo una oración que pueda resultar antigua, que nos pueda también servir. Alguno me debe decir, profe, ¿y uno puede orar así? Claro que uno puede pedirle a Dios que le ayude, que envíe ángeles y arcángeles, que lo proteja contra el mal. Estamos conscientes que hay mucha gente que nos quiere, y yo estoy seguro que usted hay gente que lo quiere mucho, pero también sabemos que hay personas a las que no le caemos bien,
y tal vez puedan tener malos deseos y malos sentimientos. Yo siempre digo, bueno, Dios toma sus corazones y sánalos, porque tal vez algo hice que los hirió y que por eso tienen algún sentimiento contra mí, ¿verdad? Entonces yo digo siempre, no mirar al otro como el malo, como el culpable, tal vez empezar uno haciendo un examen de conciencia, pidiéndole a Dios que sane ese corazón que tal vez uno sin quererlo hirió u ofendió. Así que, bueno, vamos a continuar con nuestra clase hoy con el Evangelio según San Marcos. Entonces, vamos a referirnos a algunos elementos generales. En primera instancia, se conoce como el Evangelio más antiguo, fue el que primero se escribió. Yo les he dicho a ustedes que hay dudas con respecto al año exacto en el que se escribió. Se cree que entre el año 44 y el año 55 de nuestra era. Aquí siempre les digo, no tenemos una fecha exacta, no hay una datación, o sea, el Evangelio no dice fue escrito en tal día, tal hora, no. Realmente nosotros tenemos fechas aproximadas, entonces como fecha aproximada decimos que es el más antiguo, escrito en el año 44 o el 50, 55, obviamente después de Cristo. Entonces estaríamos hablando que 10, 15 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se escribe este que sería el protoevangelio. Importante, durante muchos años se creyó que el primero era Mateo. De hecho, que muchas de las Biblias que utilizamos hoy, Biblias católicas, tienen primero el Evangelio de Mateo, luego el de Marcos, luego el de Lucas y por último el de Juan, porque ese es un orden aproximadamente cronológico, vamos a decir aproximadamente, porque repito, incluso ya sabemos que Marcos es el primero, pero entre, por ejemplo, Lucas y Mateo son muy similares las fechas de escritura, entonces no podríamos decir cuál de los dos se data primero, pero se ubica en una zona similar en la escritura. Recuerden, las cuatro perspectivas del Evangelio son, por eso decimos, según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo o según San Juan. Pero es un solo Evangelio, Jesucristo, la buena noticia. Vamos a decir un segundo elemento que es considerado como el manual básico de los catecúmenos. Tal vez alguno conoce a alguien que pertenece al grupo de los catecúmenos, que está en la Iglesia Católica. Ay, sí, fulano. No se refiere específicamente a ese grupo. El catecúmeno es aquel iniciado en la fe. Recuerden que los primeros cristianos, por ejemplo, cuando Simón Pedro en Pentecostés recibe esa fusión del Espíritu Santo, empieza a predicar y muchos se bautizan. Ese proceso de evangelización o de querigma, los que siguen ese proceso se llaman catecúmenos porque están en un proceso de convertirse al cristianismo. Entonces decimos que este evangelio fue utilizado antiguamente como un manual en ese proceso de catecumenado, de camino de conversión, camino de reconocimiento. Y en algunos casos, bueno, la mayoría de los casos en esa época, camino para recibir los sacramentos del bautismo, por ejemplo, porque recuerde que muchos de ellos eran judíos o gentiles, y entonces recibir el sacramento del bautismo era la iniciación cristiana. Y el catecumenado era ese proceso de formación. Recuerden también que en esta época los cristianos eran perseguidos y los querían matar. Entonces el catecumenado se hacía siempre mediante un padrino, por eso en la actualidad tenemos padrinos en los sacramentos, por ejemplo en el bautismo, porque el catecúmeno era acompañado por alguien de confianza que decía, no es un espía romano que nos quiere matar, es un verdadero hombre o mujer que quiere convertirse. Y entonces este recibía el catecumenado bajo el amparo, la protección, digámosle, bajo la ayuda de ese padrino que lo había llevado para que no lo confundieran con un espía romano o algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces así pudiese recibir. Recuerden que esta es una época muy difícil para la iglesia, muy convulsa y es perseguida. Por ende, un evangelio como el de San Marcos se convierte en un instrumento de evangelización para estos primeros convertidos. Muy bien, vamos a decir en tercer lugar que el evangelio de Marcos se propone escribir el principio de la buena noticia. Esto es importantísimo. Cuando decimos el principio es demostrarnos que Jesús es verdaderamente el Señor. No empieza la historia, vamos a ser claros, con la anunciación o el nacimiento de Jesús. No, no empieza la historia de esa manera. Empieza la historia hablando de Juan el Bautista. Empieza hablándonos de Juan y de cómo él era quien anunciaría al Mesías, Juan, ¿verdad? Y entonces, claro,
inherente a esa profecía, aparece Jesús como la respuesta, como aquel que presenta Juan. Entonces es importante para San Marcos que nosotros creamos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Mesías prometido. Les cuento, este Mesías que se encarna en una virgen, que se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo, que crece, que hace una vida pública, que muere en la cruz y que resucita. Este es el Mesías que se presenta para el pueblo. Claro, algunos no lo aceptan porque esperaban un Mesías guerrero, un Mesías soldado, un Mesías militar que los liberara de la dominación romana. Claro, Jesús viene a liberarnos de la dominación del pecado, viene a darnos la vida eterna, a liberarnos de ese cautiverio que nos tiene tan atados, que es el de la muerte. Entonces, ve qué interesante, San Marcos se propone que los que lean el Evangelio descubran en él a Jesús como verdadero Mesías. Hago un paréntesis. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con mi papá. Le enviaron un mensaje de WhatsApp desde el extranjero. Oiga usted bien, desde España. Mi papá es tan famoso que le enviaron un mensaje. Lo invitaron a un grupo de estudio bíblico. El sacerdote que aparecía ahí empezó dándoles una absolución porque les dijo, como ustedes no pueden ir a misa, yo les voy a absolver los pecados. Y en las 4 sesiones que tuvo mi papá, la semana antepasada fue para ser exacto, en las 4 el sacerdote empezó absolviendo a todos los que estaban en la reunión del grupo. En resumen, este grupo lo que presenta es a un Jesús que se vuelve a encarnar y lo que dicen es que ya Jesús se encarnó, que está en una familia, ya en no sé dónde, y que ellos no pueden decir porque si no lo matan, porque ese es el Señor, que Jesús, nuestro Jesús, que murió por nosotros y que resucitó para darnos vida, ahora se volvió a encarnar. Imaginen ustedes, eso es lo que se llama una herejía. O sea, y se valen de gente que se hace pasar por sacerdotes para engañar a las personas. Claro, por supuesto, y los van metiendo con una especie de campaña o de mensajes y todo, y los hacen creer que eso es súper católico y se hacen llamar católicos, pero es falso. De hecho, que muchas de las actividades que hacen es para que usted no vaya a la iglesia. Dios guarde, usted le diga a su párroco, le cuente al hermano de la iglesia en lo que usted está, porque si no, es la forma en la que ellos hacen que las personas se aíslen, se conviertan en secta y así se conviertan en adeptos de estos modos de pensamiento. Que en el fondo, yo les digo, son modos de estafas religiosas, porque después piden donaciones, después piden ofrendas, después piden, no sé, que usted le doy una propiedad y termina la persona perdiéndolo todo bajo este falso anuncio de la nueva encarnación de Jesús. Entonces, vean qué interesante. Si en el tiempo de los judíos se consideró el Evangelio según San Marcos como un instrumento de evangelización, de catequesis, hoy más que nunca lo seguimos necesitando, porque hoy más que nunca hay gente que son los falsos profetas que andan por ahí anunciando mentiras y anunciando engaños con la finalidad de atraer gente a sus grupos y poder aprovecharse de ellos. Vean ustedes. Entonces ahí es importante, yo les digo siempre, cuando alguien nos hace una invitación, tener la malicia, por dicha y gracias a Dios mi papá me dice, Mau, es que estoy viendo esta situación, he tenido algunas reuniones, me han estado llamando desde el extranjero y yo siento que eso está medio raro, porque incluso le decían que no todo estaba en la Biblia, que había cosas que no estaban escritas. Y entonces ya cuando me empezó a decir, ya me dijo, en cuestión de 2 minutos ya yo sabía por dónde iba el asunto. Entonces, importante, si sabemos de alguien que ha recibido una clase de llamados o mensajes de estos falsos grupos, advertirles que eso no es católico. La Iglesia Católica es muy clara, tiene un magisterio y nosotros vamos a misa y nos apoyamos con lo que está ahí y tenemos claridad de que Jesús nació, vivió, murió y resucitó por nosotros y ahora lo estamos esperando, sí, en su segunda venida gloriosa, como lo dice el libro del Apocalipsis, que todo le verá cuando descienda desde el cielo en una nube, ¿verdad? Eso es lo que esperamos todos, la segunda venida de nuestro Señor ya con poder y gloria. No es que se va a volver a encarnar y que va a venir ahí como, eso no es cierto, para que algunos ahí lo tengan apuntado, ¿verdad? Por si acaso saben de alguien que pueda estar siendo, que lo puedan estar queriendo engañar con estos. Muy bien, se dan en el paréntesis, pero lo consideren necesario en virtud de lo que pasó a mi papá. Cuarto elemento que vamos a decir del Evangelio según San Marcos. La consigna del silencio de Jesús, el secreto mesiánico, que lo vamos a ver en la lectura, es para decirnos que quiere recorrer el camino no de la gloria,
sino de la humillación y la cruz para salvar a los hombres. Cuando Jesús dice a un hombre que ha sanado, ve y no le digas a nadie, aquel que lo liberó, no, váyase usted tranquilo a su familia, con su gente, pero no ande diciendo que fui yo. Entonces algunos se preguntan, pero ¿por qué Jesús quiere ese silencio? ¿Por qué no quiere que lo aclamen como el Mesías? Porque él no quiere que lo confundan con ese Mesías guerrillero o ese Mesías que quiere liberar al pueblo militarmente, porque él no es ese Mesías. Recuerden que los judíos esperaban a ese Mesías, permítanme decirlo así, ese Mesías soldado lo estaban esperando y entonces Jesús no quiere que se confundan. Entonces por eso les evita, les dice, no lo digan, no promulguen que yo lo sane, que yo soy el Mesías, porque no quiero que la gente se confunda, en otras palabras. Ahora bien, estos son algunos elementos generales en torno al Evangelio según San Marcos. Vamos a decir que hay algunos de estos elementos que lo hacen especial, que lo hacen diferente, pero vamos a ver otros que también nos pueden ayudar a entender a mayor profundidad. Permítanme ver acá. Ok, sí, perfecto. Vamos a ver en esta clase la división del contenido. Hay dos diferentes divisiones de contenido, la geográfica y la teológica. Yo quiero que ahora con Biblia en mano, aquí la tengo, echemos un vistazo a lo que dice, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versos del 1 al 13. No vamos a leer todos los versos, pero sí vamos a empezar a leer una parte de esto para ubicar geográficamente estos acontecimientos. ¿De acuerdo? Si alguno lo tiene a mano, nada más me pone ahí la manita, la levanta, yo aquí en la otra pantalla veo ahí la manita levantada y yo le doy la palabra para que nos ayude. Una dinámica similar a la que usó nuestro hermano Hugo, que me pareció muy bonita. Pero ahora sí, Hugo decía fulanito, no, yo lo dejo voluntariamente para que el que quiera incorporarse o participar con la lectura del Evangelio o un fragmento del Evangelio, nos ayude. A ver, alguno que ya haya encontrado el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, verso 1, y le digo, podemos llegar hasta el verso 5, nada más del 1 al 5. Vamos a ver, por ahí escuché algo. El Adelante. principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y, ¿qué decía? Aquí predicaba. Predicaba el bautismo. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos de Jerusalén y eran bautizados por él en el Jordán. El río Jordán. En el río Jordán confesando sus pecados. Muchas gracias. Don Mario, muchas gracias por esa lectura. Vamos a ubicar primeramente esta ubicación, la geográfica. Vamos a decir que el río Jordán, donde trabajaba San Juan, ya está muy cerca de Jerusalén, de hecho que está muy cerca de la capital, donde Juan estaba en ese ministerio de anunciar la venida del Señor e invitar al bautismo para el perdón de los pecados en preparación. Recuerden que Juan dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene los va a bautizar en fuego, en Espíritu Santo. Ahí nosotros nos queda clarísimo que Juan es el mensajero, es la voz del desierto. Ahora, hay un detalle ahí, se va a mencionar el estilo de vida que sigue Juan. Ahí se va a mencionar que es un hombre que vive en el desierto, que come miel silvestre, que usa ropa de piel de camello. Estamos viendo a un hombre que en esta época se conocía como un nazoreo, como un consagrado, una persona que vivía en celibato, una persona que tenía un estilo de vida donde se desprendió de toda comodidad, donde se desprendió de toda posesión para estar completamente al servicio de Dios. Si en algo se le parece a los votos de castidad, obediencia y pobreza que tienen nuestros sacerdotes de hoy, pues ya sabe dónde van saliendo un poco esos elementos. Recuerden que los votos que tienen nuestros sacerdotes, vamos a ser claros, son votos que adquieren por medio, vamos a decirlo así,
son votos que adquieren por medio de una opción personal. El sacerdote es célibe, no se casa, porque él optó por ese estilo de vida, porque él optó por ese voto. Él quiso vivir así. Claro, entonces, si alguno quiere casarse y tener hijos, como en este caso, este servidor, yo me caso y me caso. Entonces, tengo dos opciones, la vida sacerdotal o lo que llamamos el sacramento del orden o el sacramento del matrimonio. Los dos estamos optando por Dios. Claro, en el caso mío, yo le digo a mis alumnos, profe, es que usted habla como padre. No, 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 para nada. Yo soy padre, pero de familia, porque desde joven yo recuerdo, yo quería ser papá y quería tener hijos, quería formar familia. Y entonces les digo algo, yo me siento tan realizado con mi vocación, con la opción de vida que tengo, que me siento como Juan, yo me siento feliz así. Me imagino que Juan en su vocación, en su abandono, en esa decisión de entregarse a Dios completamente, también se sentía feliz, se sentía pleno en seguir la misión para la cual Dios lo encaminó. Ahora bien, a partir del verso 14, en ese mismo capítulo número 1, cambiamos la ubicación geográfica. Sí, y si usted ve en la Biblia, yo les voy a acercar un poquito la mía, hay unos encabezados, ven, con unas letritas negras. Ese es el verso 14. Los encabezados que aparecen en la Biblia son puestos por las editoriales. Las empresas que traducen las Biblias, en este caso, la Biblia latinoamericana, que es de la editorial San Pablo, de la editorial Verbo Divino, la Biblia latinoamericana tiene estos subtítulos. En el texto original de la Biblia no aparecen los subtítulos, son para orientarnos a nosotros. En la lectura, cuando nosotros vamos leyendo, podemos ver los subtítulos que nos orientan temáticamente, entonces nos dan una visión más clara de la estructura del texto. Ah, tienes razón, profe, sí, es cierto. En el caso de mi Biblia, en el verso número 14 aparece un subtítulo que dice, Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Así dice. ¿Alguno quisiera compartirme lo que dice el verso 14 y nada más, solo el verso 14? ¿Alguno? Vamos a ver. Profe, adelante. sería, después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Muchas gracias, doña Magda. Con gusto. Estamos al sur de Judea, en Jerusalén, donde está Juan bautizando en el Jordán. Y aquí hace un salto geográfico al norte de Judea, donde está precisamente el lago de Galilea, o el lago de Tiberíades, o el lago de Genesaret. Profe, tiene 3 nombres el lago, sí, porque en una orilla daba Genesaret, otra orilla daba Tiberíades y otra orilla daba Galilea. Entonces, desde la orilla a la que daba el lago, le decían, este es nuestro lago, el lago de Tiberíades, el lago de Genesaret, o el lago de Galilea. Por eso vamos a encontrar esas variantes. No es que ahí era como Canadá, que está lleno de lagos, no, no era así. Era el mismo lago, pero en las costas, en las orillas, le llamaban conforme al lugar en el que estaban. Entonces, era una forma de decir, bueno, este es nuestro sentido de pertenencia. Recuerden que en esta época el tema de mapas y todo esto era sumamente sencillo, concreto, no se conocía, las ubicaciones geográficas no eran establecidas de una forma tan clara. Entonces vamos a encontrar eso. Profe, ¿y por qué es importante saber estos movimientos? Porque vean ustedes que los siguientes acontecimientos, desde el capítulo 1, en el verso 14, hasta el capítulo 10, verso 11, se dan en Galilea. Vamos a ir al capítulo 10, verso 12, para ver cuándo se da ese traslado de Jesús a Judea. Porque yo les digo, Jerusalén, perdón, Israel, o mejor dicho, el país de Jesús se llamaba en ese momento la provincia de Palestina, que le pertenecía al Imperio Romano. Palestina al norte tenía Galilea, más al centro tenía a Jerusalén, la capital, y un poquito al sur ya lo que era la frontera con Egipto. Por ahí fue por donde salieron José y María cuando el ángel les anunció que estaba en peligro el niño. Entonces Belén, que está un poquito más al sur de Jerusalén, un poquito más abajo, lo que hizo fue tomar la ruta que los llevaba a Egipto y por ahí fue como escapar. Okay. No sé si ya alguno encontró el capítulo 10 de San Marcos en el verso 14.
Ya lo tengo. Adelante, doña Karina. Sí. Verso Adelante. Capítulo 10, perdón, el 12. 12, sí, perdón. 10, 12. Y si esta deja a su marido y se casa con otro, no. Marcos 10 también comete adulterio. Vamos a Marcos ver. capítulo 10, verso 12, lo que me sale. Y si esta deja a su marido y se casa con Ok. otro, también comete adulterio. Excelente. Gracias. No, tiene toda la razón. Voy a hacer la aclaración en este caso. En el capítulo 10, capítulo 10, en el capítulo número 10, es más, si pueden con el lápiz hacerle una pequeña marquita, es uno de los capítulos más interesantes de paso del Evangelio según San Marcos, que por cierto el padre Luis Corral, quien fuera director de nosotros en sedes Don Bosco, y si en algún momento oye este programa o esta clase, Dios me lo bendiga mucho, él nos aclaró este capítulo de una manera muy, muy hermosa, nos explicó palabra por palabra. Incluso, vamos a decir, el lugar geográfico aquí cambia, pero en el número que aparece ahí no es específico. Vamos a decirles dónde está el cambio del lugar. Ok, en el capítulo 10, ahora sí, en el verso 1 y 2, en el verso 1 prácticamente, donde empieza esta historia que habla acerca del matrimonio. Hay un detalle importante. En esta época, el hombre podía dar un acta de divorcio a su esposa si ella cometió una falta contra él. Entonces, algunos de los judíos le dicen a Jesús, ¿es válido esto? ¿Es válida esta práctica? Jesús les va a hablar muchas cosas, pero se las voy a dejar después de tarea porque, oigan, ese tema me fascina y si me meto, importante. Jesús les dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿verdad? Ahí les dice muy claro, pero después vamos a verlo a profundidad. Vamos a ir al verso número 1. Ahora sí, doña Karina, si quiere me ayuda con el 10.1, 10.1, para ver ese cambio de locación. Una vez que partió de allí, se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Nuevamente las muchedumbres se pusieron en camino para ir a donde él, y él volvió a enseñarles de la manera como solía hacerlo. Muchas gracias. Voy a decir que en el capítulo número 9, al final, Jesús le ha dado la enseñanza ya a sus discípulos, ya tiene su grupo, incluso se habla de los apóstoles, ya se han dado los milagros. Hay algo importante en este Evangelio de San Marcos, es también conocido como el Evangelio de los Milagros, que se centra mucho en los milagros. En el capítulo 10, ahí en el verso 1 y siguientes, es cuando cambia, vuelve a Judea. Estaba al norte en Galilea, ahí fue, hizo sus discípulos, estuvo por el Jordán, pasó el lago de un lado al otro, estuvo en las orillas anunciando, pero ya se aproxima y vamos a decir a Jerusalén porque viene a Judea, perdón, se acerca al centro de Judea, Jerusalén, porque viene a cumplir con aquello que es su tarea primordial, nuestra salvación, por medio de su muerte y de su resurrección. De hecho que aquí, una vez que Jesús pasa, ya vamos a empezar a ver un cambio incluso en los acontecimientos que se narran. Vamos a ir ahora al capítulo 13, donde aparece el discurso escatológico. Esto es alguno de los que yo digo los chiquillos más nos preguntan, capítulo 13, porque Jesús ha enseñado en la sinagoga y en el templo. Y entonces tanto los maestros de la ley, los fariseos, los que estudiaban la escritura a profundidad, empiezan a cuestionarlo, empiezan a atacarlo, ¿por qué no? A hacerle preguntas con una intención de que Jesús se equivoque y poder acusarlo de falso profeta y, ¿por qué no?, poder llevarlo a la muerte. Entonces vamos a ir al capítulo número 13. Permítanme que me aleje un poco del monitor y de la Biblia, porque no traje los anteojos, dejé en el colegio. Hay un detalle importante que quiero que vean al principio, porque voy a brincar hasta el final, pero nada más al principio. Capítulo 13, verso 1. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió, ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará nada de ellas, piedra sobre piedra, todo será destruido. Esta es una
es un anuncio de la destrucción del templo de Jerusalén. Este es el año 33 de nuestra era aproximadamente. Es bellísimo, es esplendoroso, es un templo hermosísimo. Se construyó con las donaciones y las ayudas de todo el pueblo. E incluso, ¿por qué no? Vamos a decir, los reyes aportaron para que ese templo se levantara, porque ya lo habían... El templo que hizo Salomón fue destruido, fue saqueado, y entonces tuvo que ser reconstruido en tiempos antes de Cristo, cerca del 200 antes de Cristo, por ahí, no recuerdo bien la fecha, no la apunto, sé que fue en el 358 aproximadamente que lo destruyen, que lo saquean, y va a ser reconstruido durante mucho tiempo, duró muchos años en reconstruirse. Este templo, que es hermoso, va a ser destruido en el año 70 aproximadamente, porque hay una rebelión del pueblo de los judíos ahí en Palestina, y el emperador romano manda a apagar la rebelión y les dice, esto es lo que tienen, es el problema de su Dios, destrúyanle en el templo porque es el corazón de ese pueblo, y así los eliminamos. Y efectivamente eso es lo que hacen los soldados romanos, van y destruyen el templo, solo quedan unos muros, el muro oeste del templo, que es el que conocemos como el muro de los lamentos, prácticamente queda destruido ese templo hermosísimo. Muchos años después, cuando los musulmanes toman posesión de este territorio de Jerusalén, en la Edad Media, levantan ahí la mezquita de la cúpula dorada, que es la que hoy conocemos, y que, bueno, se reparten tanto judíos, cristianos como musulmanes para adorar a Dios en ese lugar. Entonces, vuelve ahora sí Jesús. Cuando hablamos de un discurso escatológico, es el discurso acerca del final de los tiempos. Cuando hablamos de escatología, es hablar del final de los tiempos, del fin del mundo, del fin de esta era que conocemos. Y por último, vamos a saltar al capítulo 14, donde empieza la pasión, la muerte. Vamos a ver la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, pero ya propiamente en Jerusalén. En el 14.1, tal vez alguno me pueda leer ese segmento del 1 y el 2. Capítulo 14, 1 y 2. Vamos a ver de este lado si alguno levanta el micrófono o prende el micrófono, mejor dicho. Marcos 14. Por ahí ha oído alguien. Conspiración contra Jesús. Adelante. Daban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes asinos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús por astucia y darle muerte. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Muchas gracias. Amén. Estamos en Jerusalén, ya estamos en la capital, ahí es el último lugar geográfico donde se va a encontrar Jesús según el Evangelio, según San Marcos, porque es ahí donde va a empezar precisamente todo el proceso de la pasión, muerte y resurrección. Vea que empieza ahí. Inmediatamente el episodio que sigue es la mujer que unge a Jesús con aquel perfume de nardo, y luego pasamos a la última cena. Por eso les decía yo, el Evangelio de San Marcos es el más pequeño, porque incluso si lo vemos, son solamente 2 capítulos más, 14, 15 y 16, 3, perdón, los que faltan para que termine el Evangelio, y terminó. De hecho que es muy rápido porque Jesús resucita en el capítulo 16, el último. Entonces vamos a decir que Jesús es perseguido en el 14, es capturado a finales del 14, lo llevan en el 15 frente a Pilato, y ya en el 15 muere y es sepultado al final. Y en el 16, capítulo 16 de Marcos, resucita Jesús. Resucita Jesús, y la conclusión del Evangelio es en el capítulo 16, verso 9 y siguientes, que es la despedida de Jesús y la famosa ordenanza del capítulo 16, verso 15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, y el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Ok, entonces, así es como se estructura el Evangelio de forma geográfica. Algunos dicen, está cansado, profe, está interesante esto, nos hizo viajar hasta el norte de Judea, fuimos al centro, fuimos al sur, y ahora estamos con el cierre del Evangelio ahí en la resurrección de Jesús en el puro corazón de Jerusalén. Ok, aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Todo clarito. Con respecto a la estructura geográfica, vean que esto es solo una división. No es que vamos a necesitar memorizar esto, pero sí es bueno conocer esa separación para saber cuándo está Jesús, en dónde y por qué. Por lo que viene, por la filmina que les voy a enseñar a continuación. Vamos a ella. Resulta que nosotros vamos a centrar nuestra atención no en la estructura geográfica, que fue la que vimos ahora, sino en la estructura teológica, porque esa es en la que se centra la interpretación del Evangelio según San Marcos. Profe Mauricio, ¿vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos esta semana? Sí. Y esta filmina que están viendo es precisamente lo que vamos a tener la oportunidad de leer. Vamos a ver estos, vamos a decirlo, 5 apartados o elementos de la estructura teológica. En esta presentación les ruego me disculpen porque puse mucho texto, pero es en aras a que ustedes puedan repasarlo. Ahorita que pasemos a la filmina número 2 van a ver que hay más, pero no se me aceleren ni corran mucho. Vean. Vamos a hablar acerca de la estructura teológica. ¿Por qué es importante, profe, estudiar la estructura teológica si ya sabemos la estructura geográfica? La estructura geográfica nada más nos permite conocer el desplazamiento de Jesús en esa tierra y algunos de los acontecimientos más significativos que en esa parte de la estructura se narran. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Pero resulta que para nuestro análisis, que es un análisis de exégesis, o sea, desde las palabras y desde la hermenéutica, desde los acontecimientos y desde el contexto que está alrededor, es necesario tener un ojo más fino. Y ese es el que nos permite estudiar desde la teología. Ahora bien, antes de que nos empecemos con la teología del Evangelio de Marcos, yo les voy a decir, lo importante acá es que vayamos ubicando estos acontecimientos como una especie de eslabones de una cadena que se va armando para contarnos todo el Evangelio, para formar esa revelación de Dios por medio del Evangelio según San Marcos. Ok, hemos hablado de que San Marcos era secretario de San Pedro. Vamos a ver aquí la figura de San Pedro también muy clara, muy manifiesta, muy reflejada. Pero vamos a estar claros también de que el objetivo no es presentarnos a San Pedro, sino es presentarnos a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y entonces ahora sí, vamos a ver la estructura de en estos 5 primeros elementos que aparecen en el orden por capítulos. Profe Mauricio, ¿yo podría estudiar esto en otro orden que no sea por capítulos? Sí, se podrían revolver los capítulos, pero para efecto de estudio, el estudio que venimos haciendo, yo prefiero ser así como más concreto. Es posible que encuentren algunos libros donde hay una estructura teológica diferente o encuentren en otro lado una estructura teológica diferente. Esta es de un curso de Catholic.net, yo creo, algo así. Y esta estructura es la que ellos proponen como la estructura teológica. De hecho, que esta enseñanza es prácticamente sacada de ahí, porque es la forma, yo creo, humildemente la más simple, la más sencilla para poder estudiar el trasfondo teológico de la enseñanza. Vamos al primero. Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 1, verso 8, lo que nos debe dejar claro este pasaje o esta primera parte del Evangelio es que Jesús no es un hombre común. Recuerden que este es un manual para los catecúmenos, para los que se van a formar en la fe. Lo primero que debemos saber de Jesús es que es el Hijo de Dios, es lo primero. Y dice así, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo. Ya lo había citado anteriormente. Solo Dios puede bautizarnos con su Espíritu. Y cuando hace referencia a Jesús que nos bautiza con el Espíritu Santo, está refiriéndose al Hijo de Dios. Vamos a ver después en otro de los evangelios donde se nos presenta en el principio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación. Por Él todo fue hecho, por el Hijo, por medio del Espíritu Santo y todo con la voluntad del Padre. Así nos lo presenta otro evangelista, pero en este caso se nos presenta a Jesús como aquel dador de Espíritu Santo, aquel que es Dios entre nosotros. Recuerden, Jesús es verdadero Dios, pero verdadero hombre también, porque el principio mesiánico es que sea un hombre el Mesías.
no pudo bajar del cielo en una nube, tenía que ser el Mesías nacido del pueblo, nacido del pueblo. Entonces, Jesús encarna la naturaleza total de un hombre, pero también la naturaleza total de un Dios. Por aquello que yo les había contado, que se pacta entre iguales. Entonces, un hombre no podía pactar con Dios, pero el Dios hecho hombre sí podía pactar con su Padre nuestra salvación. De ahí que en este capítulo específicamente nos debe quedar claro que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías esperado. Ese es el propósito de San Marcos. Vamos a pasar, ahora sí, al contexto de esta introducción. Dice que lo que pretende en el capítulo 1, del verso 1 hasta el 13, es hacer una presentación como una especie de introducción de Jesús. Recuerden que San Marcos está escribiendo y pretende enseñarnos de Jesús en esta catequesis, para que seamos catecúmenos. Entonces, en este proceso nos presenta estos acontecimientos del verso 1 al 13. Y si vemos la Biblia, vuelvo al ejemplo, recuerden, en el verso 14 ya aparece un subtítulo. ¿Por qué? Porque ya cambia temáticamente. Las Biblias nos hacen la división teológica, en algunos casos con algunos de estos subtítulos. No todos los subtítulos son pasos teológicos. Entonces vamos a decir, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 13, ahí está la fundamentación de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, de que Jesús imparte el Espíritu Santo. Si alguien le dice a usted, a ver, ¿cómo es que usted dice que Jesús es Dios? Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 13. Vamos a leerlo juntos y empezamos a estudiarlo. ¿Por qué? Yo le voy a pedir que usted lo lea y que haga una pequeña síntesis de lo que aprende en esta historia de San Juan. Vea que del 1 al 8, los versos, vamos a encontrar esos elementos, perdón, en los capítulos, pero en el capítulo 1, del 1 al 13, es esa parte introductoria y la preparación de lo que viene. Vamos a la revelación de Jesús y la ceguera de los discípulos. Capítulo 1, del 14, del verso 14 al capítulo 3, verso 6. Profesor, ¿por qué dice usted que es Jesús quien se revela pese a la ceguera de sus discípulos? Vamos a leer un pequeño fragmento que nos ayuda a comprender. Dice en el capítulo número 1, verso 29. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, a los 4 primeros discípulos que llamó, a los pescadores. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Verso 31. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Estos hombres le hablan a Jesús de una mujer enferma. Vamos a decir, ¿por qué le hablan de la enfermedad de la suegra de Simón? ¿Por qué le hablan? ¿Qué pasó ya que lo visualizan como una persona capaz de hacer milagros? Ok. Profe, en el capítulo 1, en el verso 21, es cuando Jesús llega a Cafarnaúm, a una de las sinagogas, y ahí hace una liberación de un endemoniado. Ya hace Jesús el primer milagro de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Permítanme que sea así, pero es que hace un berreo con los otros. El primer milagro de Jesús en el Evangelio según San Marcos es la liberación de un endemoniado. Y el segundo milagro, bueno, aquí se dice que todos tenían gran asombro y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Estoy en el verso 27 del 1. Una nueva doctrina, ¿y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Claro, es la versión resumida de la obra de Jesús. Sana un endemoniado, le ordena a los demonios salir, de inmediato llegan a la casa del Simón y le dice, vea, la suegra está enferma. Primero hay liberación de un demonio y ahora viene una sanidad física. Yo les decía que San Marcos se centra mucho en el tema de los milagros. ¿Y por qué? Porque es la forma en la que él dice efectivamente es Dios.
Solo Dios tiene poder para hacer esos milagros. Solo Dios, aunque algunos de los profetas hicieron grandes milagros en el pasado, Jesús en el Evangelio, según San Marcos, aparece como ese Mesías que tiene poder de transformar la realidad de sufrimiento de los hombres a una realidad de nueva vida. Y si usted está pensando lo mismo que yo, es precisamente lo que llamamos el querigma, el camino del catecúmeno, que si estoy en pecado, que si estoy mal, al conocer a Jesús, al bautizarme, al vivir el encuentro con Jesús, mi vida va a cambiar y va a ser mejor. Ah, con razón. San Marcos es comprendido de esta forma como un camino que nos enseña a seguir a Jesús y a aceptarle como Mesías. ¿Hasta ahí todo bien? A veces me voy rápido o me enredo un poquito. Cuando decimos la revelación de Jesús y la ceguera de sus discípulos, es que todavía ellos no le comprendían. A Jesús hecho milagros, lo sigue haciendo. Ahora vamos a ir al capítulo 3, verso 6. Pasamos 2 páginas, bueno, algunas Biblias. Capítulo 3, verso 6. Alguien que me ayude, por favor, ahí con la lectura del 3:6. El que guste o la que guste. No todos a la vez. Adelante. Yo, profe. Adelante, doña Magda. Capítulo 3, verso 6. Sí, señora. Ok. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminar a Jesús. Alto ahí. ¿Por qué querían eliminar a Jesús? Bueno, ya sabíamos que había hecho milagros, pero si vemos todo aquí, es un montón de milagros y paralíticos que sana, Jesús llamando a sus discípulos y todo. ¿Qué vieron en Jesús que les causa tanto temor a esos fariseos? A ver, alguno que me diga, profe, yo creo que es tal cosa. ¿Qué vieron en Jesús que le causó temor a este grupo? Profe, Adelante. yo he escuchado que es que como Jesús los confrontaba y les decía, y de hecho él repitió muchas veces, no hagan lo que dicen los fariseos, pero no los imiten, porque ellos hablaban de la ley, pero no la cumplían. Por ahí es lo que me parece. Él les echó mucho eso a los fariseos, de que ellos decían una cosa, pero hacían otra. Muchísimas gracias, doña Elizabeth, desde la hermosa provincia de Heredia. Ok, vamos a decir eso. Los fariseos imponían cargas al pueblo. Tienen que honrar a Dios, traigan su tributo, traigan su ofrenda, traigan su diezmo. Le imponían cargas al pueblo. Y lo sometían a un cumplimiento estricto de la ley. Pero no manifestaban el amor que Dios tiene a su pueblo. Es como que yo les diga, vean, Dios es bueno, Dios los quiere mucho, Dios es muy angelical, pero aunque usted no tenga que comer, tráigame lo que me tiene que dar a mí, porque es su obligación. Aunque usted se quede con hambre y sus hijos también. Entonces la gente decía, ¿pero qué es esto? Nos exigen por un lado, pero por el otro lado dicen que esto, por otro. Hay incoherencia entre lo que piden los fariseos al pueblo y lo que predican. ¿Qué sucede con Jesús? Jesús es lo contrario. Jesús da, Jesús libera, Jesús sana. Jesús está proponiendo un estilo de vida coherente con lo que él hace. Esa es la gran diferencia. Y por eso los fariseos dicen, no, esto hay que eliminarlo, porque está haciendo sanidad, está abriendo los ojos del pueblo. Y ve usted, los primeros que identifican a Jesús como un peligro son los fariseos. Son los primeros en darse cuenta que este hombre de verdad es un peligro para ellos porque está cambiando la forma de ver la fe, el judaísmo en este caso. Es importantísimo. Se rompe esa ceguera, los discípulos, ahora sí, dice el verso número 12 y siguientes. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los fariseos ya se habían dado cuenta de que Jesús es el Mesías, o sea, que es un hombre de autoridad, que es un hombre, todavía no se han dado cuenta que es el Mesías, ni se dieron cuenta,
de hecho que lo crucificaron. Jesús se da cuenta que ya sus discípulos están preparados y pasan a otro rango que es convertirse en apóstol. Recuerde, discípulo es el que aprende del maestro, es el estudiante, pero el apóstol es el que se convierte como su maestro en mensajero y los manda a predicar y los manda a expulsar demonios. Y vamos a ver después cuando Jesús manda a 72 en otro de los evangelios, porque los manda con una misión, la misión de anunciar la llegada del reino de los cielos, que es Jesús. Ahora bien, decimos, es este el punto de inflexión. Capítulo número 3, verso 12, ahora sí, empieza el ministerio público de estos, llamaríamos así, apóstoles de Jesús. Inmediatamente en el verso 16 se citan los nombres de ellos y se cita al final a Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Así lo pone San Marcos. Ahí queda la lista de los 12 apóstoles definidos. Ahora bien, si usted está leyendo la filmina que tenemos ahí, vea que dice, la revelación de Jesús de Jesús e incomprensión de los parientes y paisanos. Capítulo 3, verso 7. Todo esto está pasando ahí en ese marco de acontecimientos. Dice en el verso 3, capítulo 3, verso 7. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Y solo falta que dijeran que de Puriscal, ¿verdad? Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase. O sea, era una multitud. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían algún mal se le echaban encima para tocarlo. E incluso los espíritus inmundos, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. La revelación. Este es el momento de la revelación. No solamente la gente empieza a ver que Jesús hace grandes milagros, sino los mismos espíritus inmundos lo reconocen como el Señor. Claro, sus paisanos van a decir, pero este es el hijo de José, el esposo de María. ¿De dónde saca esos poderes? Yo no me acuerdo que José hiciera eso, no me acuerdo que María hiciera eso. La gente entra como en una especie de incertidumbre, de crítica, y ahí es cuando llegamos al verso número 31 del capítulo número 3. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron el recado. ¡Hey, Jesús! ¿Sí? ¿Qué pasó? Tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Ahí algunos han tenido controversias enormes porque dicen, profe Mauricio, oiga, Jesús tenía hermanos, ahí están todos, llegaron ese día con María y Jesús los despreció. ¡Qué bárbaro Jesús! Bueno, vamos a decir, esta no es una clase de apologética, pero vale también citarlo. El concepto hermano en el tiempo de Jesús se utiliza para familiares cercanos. No necesariamente son hermanos de sangre, como decir, por ejemplo, yo que tengo a mi hermana Gloriana y a mi hermano Randall, que ellos nacieron de mis mismos papás. No, ellos son mis hermanos, sí, pero si estuviésemos en el tiempo de Jesús, también le dirían que son hermanos a mis primos, dirían que son hermanos mis parientes. ¿Por qué? Porque así en esa época se acostumbraba a decir. Profe, ¿y no será eso una mala interpretación que usted como católico hace del texto bíblico? No,
porque cuando Jesús llega a la cruz, a punto de morir, le dice a Juan, que vemos aquí en el capítulo 1, era uno de los pescadores que estaba ahí, en la zona a la que él fue, que no dice que sea su hermano, sino que es el hermano de Santiago, y no dice que ellos son los hermanos de Jesús. Entonces, cuando está al pie de la cruz Juan y su madre le dice, ella tu madre, ella tu hijo. Entrega a su madre a su hijo, porque en el amor que él tiene a María, no quiere que sea considerada como una mujer maldita, porque una mujer que era viuda y que además tenía un solo hijo y ese único hijo moría, se consideraba una mujer maldita según la ley de Moisés. Ay, de veras. Por eso Jesús la da en adopción, porque no quiere que su madre lleve ese estigma. Y a partir de ese momento, al dársela a su discípulo, se la entrega a la iglesia, a su discípulo, al que más amaba. Ah, todo esto tiene sentido. Claro, si hubiesen estado los hermanos de Jesús, eso no hubiese sido necesario. De hecho, que hubiese sido un gran irrespeto de parte de Jesús a sus hermanos, si lo hubiese entregado a su madre a uno de sus discípulos. Hubiese sido un gran irrespeto. Porque la Biblia dice que a partir de ese momento, María se fue a vivir a la casa de Juan. O sea, la adoptó como madre. Y no tenía quién. Ah, bueno, nos queda más claro. Jesús está presentándose, no solo como Mesías, como Señor, sino que está presentándose, más allá de eso, está presentándose como un maestro que instruye para que otros sigan su misión, para que otros sigan esas enseñanzas de ir a predicar la buena nueva y a sanar enfermos y expulsar demonios. Ese es precisamente el propósito de Jesús con los apóstoles. Terminamos diciendo, la revelación de Jesús y el reconocimiento inicial de sus discípulos, vamos a tener que pasar hasta el capítulo número 6, verso 6. Permítame ver. Alguien, vamos a ver. ¿Alguno que me quiera leer ese pasaje, por favor? Ya estamos a las 8, ya estamos apenas en el bordecito de la enseñanza. Ya casi. Alguno que se anime con ese pequeño fragmento. Eso, perdón. Es más, hágame el favor, el capítulo 6, desde el verso 4. Desde el verso 4. Capítulo 6 del verso 4, por un toquecito. Correcto. ¿Del 4 al cuál? Al 6. Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su tierra, en su parentela y en su familia, y no pudo hacer allí ningún milagro. A lo más sanó unos pocos enfermos con una imposición de manos, pero se admiraba al verlos tan ajenos a la fe. Muchas gracias. Ahí termina con Jesús recorría todos los pueblos del alrededor enseñando. Hay algo importante y que si nosotros miramos acá, también el evangelista Juan lo menciona. Aquellos que conocen a Jesús ahí en Galilea tienen una barrera para creer en él como Mesías, porque saben que es hijo de José y de María. Dicen, no, es que no puede ser el hijo de un carpintero, el Mesías de Israel, porque yo dije al principio de la escuela de hoy, de la charla de hoy, yo dije que esperaban un Mesías como Mesías guerrillero, liberador del pueblo. Esperaban al hijo de un rey, no esperaban a un Mesías que se había venido ocultando diciendo, no diga que yo lo sané, no diga que yo soy el Mesías, que más bien buscaba privacidad, porque no quería ser confundido con eso. Claro, en su propia tierra dicen, no, este es el hijo de José y María, nada que ver, ese no va a ser el Mesías tiene que ser un caudillo, un líder. Entonces, imponía una barrera. Aquellos que no conocían a Jesús, que lo veían por primera vez, descubrían en él verdaderamente al Mesías. Y ahí aparece, dice al capítulo 8, verso 39. Ahí los que están con la Biblia en mano, hagan el ejercicio de mirar el título que sigue. Jesús envía a los 12, pasamos la muerte de Juan el Bautista, y entonces llegamos al capítulo número 7, donde Jesús habla de la pureza. Ahí se dan los acontecimientos de Jesús que camina en el 6, Jesús camina sobre las aguas, y en el 7, Jesús empieza a darnos el sermón, su sermón. Y siguen las sanidades hasta el capítulo número 8,
donde hay la multiplicación de los panes, y llegamos al verso 39. Después de sanar al ciego de Betsaida, Pedro hace la proclamación de la fe. Y esta la voy a hacer yo, permítame, para poder aprovechar este ratico que me queda aquí, es corto. Vamos a ir al capítulo número 8, verso 27 en adelante. Voy a tratar de llegar hasta el 39. Vamos a ver hasta dónde me va. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él, no lo vayan a contar. Verso 31. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, los llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús Jesús dándole la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Aquí este es un pasaje extraordinario. Yo digo, del cielo a la tierra. Pedro, tú eres el Mesías, le dice. Uy, qué altísimo. En otro evangelio dirá: eso no te lo ha revelado carne ni sangre, solo mi espíritu, el espíritu de Dios. Otra manifestación de que él es Dios. Pero inmediatamente Pedro dice: no, ¿cómo que se va a dejar usted? No, si a usted lo van a matar y eso, nos vamos para otro lado. ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén? No, Dios guarde. Usted sabe que eso va a pasar. No, vámonos para otro lado. En otras palabras, el que, iluminado por el Espíritu Santo, le dice que es el Mesías, momentos después dice: no, muy humanamente, no, mejor vámonos para otro lado para que usted siga vivo. Pero en otras palabras le está diciendo: no cumpla la voluntad de su Padre. Por eso Jesús lo reprende de esa manera tan fuerte. Recuerden que aquí Pedro no se va a sentir ofendido y maltratado, porque no es de la generación de cristal, es de la generación de Kefas, de piedra. Pedro obviamente va a escuchar este mensaje y va a entender que se le está diciendo: mire, no niegue el camino que yo debo seguir. Profe, y esto lo escribió Marcos, el secretario de Pedro, y cuando dice que se le acercó y le dijo así eso en privado, ¿usted cree que se lo haya dicho San Pedro a Marcos? Muy posiblemente a la hora de que le estaba contando los acontecimientos, le narró este acontecimiento. Ahora bien, es un reconocimiento inicial, dice, inicial, porque todavía no lo reconocen como tal. Recuerden que después de que muere, ellos creen que murió y recae su fe, o sea, cae su fe, hasta que lo ven resucitados, que vuelven a creer o creen plenamente. Vamos a ir a la siguiente filmina, que es parte de lo que vamos a ver la próxima semana, pero yo le voy a compartir toda esta temática a ustedes porque quiero que vean lo siguiente. Pero ahí está. Vamos a ver en la estructura teológica del Evangelio, según San Marcos, las características como Mesías que sufre, que anunciaba su muerte, que va camino a Jerusalén sabiendo que va a morir ahí, que en Jerusalén se va a dar la revelación de Jesús como juez y señor del templo. Este templo lo destruyen y en 3 días se levanta. No hace referencia al templo de piedra, hace referencia al templo de él, porque ya le había hecho referencia al templo de piedra. ¿Dónde? En el capítulo número 1, cuando dijo que esto va a ser destruido, y efectivamente lo destruyeron, ¿se acuerdan? Que llegaron los romanos en el año 70 y lo destruyeron. Ese templo se cayó. De hecho, que cuando Jesús en el templo dice que este templo tírenlo abajo y lo levanto en 3 días, se refería a su templo, al templo de su cuerpo. La pasión, muerte y resurrección de Jesús en la revelación de esa plenitud, esa manifestación de Dios hecho hombre y resucitando entre los muertos, venciendo la muerte.
y con ella mostrándonos el camino a la vida eterna y la misión que se le da a los discípulos al final. No voy a terminar acá. Permítanme que les invite a orar. Pero antes, perdón, debo retroceder acá. Alguien por ahí se me salió y ya. Okay. Voy a retroceder un poquito. Vean, yo les voy a pedir que la próxima semana lean estos capítulos. Del 1, si pueden, hasta el 8. Busquen estas citas que aparecen, léanlas, traten de identificar estos elementos teológicos. Todavía no he entrado en interpretación teológica ni exégesis de la palabra para tratar de descubrir en estas palabras enseñanzas. Vean, la Biblia que tengo es una Biblia de estudio. Entonces, de aquí para arriba aparece el texto bíblico y de aquí para abajo todo esto es el pie de página que es muy rico, se llama Biblia Latinoamericana, edición pastoral. Por cierto, no me dan comisión, pero es la mejor Biblia para aprender a leer la Biblia. Entonces, encontramos en el pie de página todas las explicaciones de esos elementos teológicos que nos daría, como les dije yo anteriormente, muchísimo tiempo poderlo abordar. Pero que yo les invito que durante esta semana leamos estos capítulos, leamos estos versículos y tratemos de identificar estos elementos que se resaltan. La próxima semana, ahora sí, la próxima semana voy a empezar con la segunda parte de la estructura teológica y con las características propias del Evangelio según San Marcos, algunas características con respecto a Jesús, con respecto a la iglesia y que ustedes van a conocer. De hecho, que el resumen del capítulo, de esta unidad, de esta clase, se los comparto hasta la otra semana porque no quiero que se me adelanten demasiado en la materia. Esta estructura es la que vamos a empezar a ver. Si Dios lo permite, de hoy. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Me alegra ver a tantos de ustedes por acá. A ver, ¿alguien me habló por ahí? Gracias, profe. Buenas noches, Fabián. Adelante. ¿Usted nos puede compartir esta imagen, que sería entonces lo que tenemos que estudiar? Con mucho gusto. Es más, ahora apenas terminamos, yo les comparto la presentación completa para que tengan todo lo que está ahí, antecedentes y todo. Entonces la puedan descargar y la puedan ver. Lo que no voy a compartir es el resumen de que les hago un PDF, porque ese es muy amplio. Entonces quiero compartírselos ya la próxima semana cuando terminemos de ver todo este ciclo. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora apenas terminemos, se los comparto para que lo tengan. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Fabián. Ok. Claros como el agua. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente para nuestra oración. Bueno, el Papa Francisco en la misa de Pascua nos ha hecho un recuerdo de que la guerra no es de Dios, que la guerra no es buena. Yo he buscado esta oración del año 2014, que es muy bonita, que es una oración por la paz, para invitarles a que oremos por la paz en el mundo. No dejemos, ya en las noticias no le dan tanta pelota al tema de Rusia y Ucrania. Y todo, antes los primeros días daban un montón de noticias y ponían imágenes y uno decía, uy, hay guerra. Y ya ahora ya pasó, hay otras noticias nuevas, ahora hay otras noticias nuevas y empiezan a dejar de lado esta situación real de nuestros hermanos. Pero el Papa nos recordaba no solo del caso de Ucrania, nos hablaba de África, nos hablaba de América, nos hablaba de todos los países que están en guerra y los conflictos y hacía un llamado a la paz. Es una de las homilías más impresionantes que hemos escuchado o enseñanzas del Papa Francisco en una Pascua, donde dice Jesús nace, resucita, pero para darnos paz, resucita para darle la paz al mundo y nos invita a todos a orar por la paz. Entonces yo les hago la invitación a que hoy nos unamos en la oración para pedir la paz por el mundo. ¿De acuerdo? Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas. Tantos momentos de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas. Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú, danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir nunca más la guerra. Con la guerra todo queda destruido,
Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el gesto concreto para buscar la paz? La oración. Los cristianos oramos y vamos a seguir pidiendo. Yo les invito a que oremos en nuestra oración personal, familiar, como quieran. Pidamos por la paz, porque el mundo está sufriendo muchísimo, no solo por Rusia y Ucrania, en todas las diferentes latitudes. Más, si les puedo compartir el discurso, les voy a compartir del Papa para que lo tengan. Es necesario que oremos, porque si no oramos, estamos viendo el mal y no haciendo nada. ¿De acuerdo? Bueno, me alegró verlos a todos. Veo por ahí a algunas personas que hace un tiempillo no veía. Me parece que está doña Rita ahí. Dios me la bendiga, doña Rita. Ella estuvo con nosotros en el curso presencial. Doña Elizabeth la debe recordar por ahí, que la veo por ahí también. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga muchísimo. Y si Dios lo permite, tengo un mensaje en el chat. Bueno, buenas noches, dice por ahí. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Y si Dios lo permite, el próximo miércoles, al ser las 7 de la noche, nos volvemos a encontrar en esta escuela de formación bíblica. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.